Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estudiar y vamos a comenzar con la serie de estudio respecto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta hermosísima carta que para nosotros quedó comprendida en 6 capítulos. Vamos a estudiar la carta a los Efesios. Considere que ya hemos estudiado la carta a los Gálatas, hermosísima carta también del apóstol. Hemos terminado recientemente la secuencia de Primera de Juan, en literatura juanina. También recorremos el Antiguo Testamento, vamos también cada tanto los libros de sabiduría. Y hoy quiero que nos compenetremos en el estudio de esta maravillosa carta a los Efesios. Ya, después de esta carta vamos a estudiar Colosenses, y usted se va a dar cuenta de algo bien importante, y esto es la introducción. La carta a los Efesios tiene su énfasis sobre la iglesia, y la carta a los Colosenses, que sería como el complemento, tiene su énfasis en Cristo, la cabeza de la iglesia. Entonces, es muy importante estudiar la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Por lo tanto, después que terminemos esta carta a los Efesios, sí o sí tenemos que estudiar Colosenses para ver cómo articula el cuerpo unido a la cabeza que es Cristo, y cómo Cristo, la cabeza, dirige el cuerpo llamado la iglesia. Entonces, en esta carta a los Efesios, el gran énfasis del apóstol Pablo es hacia la iglesia de Cristo, hacia el cuerpo de Cristo. Cuerpo que debe entender lo de las bendiciones espirituales, entender la sabiduría del espíritu de revelación, entender que somos salvos por gracia, que fuimos reconciliados por medio de la cruz, entender que Pablo, el apóstol, tuvo un ministerio muy especial a los gentiles, donde Pablo va a enseñar de este amor que excede todo conocimiento, que nos va a llevar a la unidad del Espíritu como cuerpo de Cristo, para que estemos capacitados para andar en nueva vida como hijos de luz, en sometimiento mutuo, a fin de que seamos verdaderos soldados de Cristo, preparados para toda batalla. Vamos, le invito, acompáñeme, introduzcámonos al estudio de esta hermosa carta del apóstol Pablo. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, donde en Reina Valera 1960 tiene 2 subtítulos: bendiciones espirituales en Cristo, y el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Ya? Entonces, vamos a leer capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. 3 al 7. Capítulo 1 de Efesios, versículos 3 al 7. Y después vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al versículo 20. Entonces, dice así la palabra del Señor: bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vámonos ahora, versículo 15 al versículo 20.
el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Después voy a redondear leyendo desde el versículo 21 al 23 en esta sección. Con lo primero que quiero comenzar, esta iglesia, como muchas, fue levantada, fue plantada gracias a la obra del Espíritu Santo usando la vida del apóstol Pablo. Usted en casita puede estudiar a partir del capítulo 18, 19 y 20, a partir del capítulo 19 más precisamente, del libro de los Hechos, cómo fue la formación de esta iglesia, en qué circunstancias y en qué viaje misionero del apóstol Pablo. Sin embargo, en el capítulo 20, a partir del versículo 28, se nos da un dato muy interesante, que incluso lo voy a leer, lo podría decir de memoria, pero quiero leerlo directo de acá, para que a usted le quede muy claro la relación que tenía el apóstol con los hermanos de esta iglesia, y nos va a permitir entender en gran parte por qué les escribe y para qué les escribe. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo, podríamos partir desde el versículo 28. Dice así la palabra del Señor igual: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, aquí hay cosas maravillosas que vemos. Dios usa la vida del apóstol Pablo y estuvo 3 años ahí en el sector de Mileto para que se constituyese la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que tenía características similares en cuanto a zona geográfica y muchas de las situaciones internas que vivió a la iglesia de Corintio o la iglesia de Corinto. Lo que pasa, amados en Cristo, es que eran zonas portuarias, eran zonas donde el pecado sobreabundaba y eran zonas, obviamente, dentro de las comarcas que estaban influenciadas por la cultura griega, de mucha idolatría, paganismo. Diana de los Efesios era la que gobernaba esos lugares en el ámbito espiritual. ¿Ya? Entonces, Dios usa la vida del apóstol Pablo para levantar esta iglesia en un lugar muy complejo. El problema es que muchos de los aspectos negativos, idolátricos y las prácticas paganas todavía permanecían en algunos cristianos que se convertían al cristianismo, pero muchos de ellos no querían dejar sus prácticas antiguas. Entonces, el apóstol Pablo
como lo hizo con la iglesia de Corintios, que llevó en su primera carta una corrección fuerte, y ya en su segunda carta podemos ver un lenguaje un poquito diferente, donde también ve un apóstol un poquito más descansado, más animado de ver que se han solucionado muchas de las problemáticas. Acá en esta carta a los Efesios les va a presentar a grosso modo el plan de salvación y sustentado en la obra de Cristo, para que ya dejasen las prácticas antiguas y se centrasen en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Por eso observe cómo comienza esta carta en la salutación. 1 y 2 de Efesios capítulo 1, los dos primeros versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahí nos lleva la referencia justamente a cómo se dio toda esta situación dentro del capítulo 18, versículo 19 al 21, y cómo se introduce a partir de 19:1 del libro de los Hechos también. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era la típica presentación, salutación del apóstol a las iglesias. Y ahora comienza exponiendo las bendiciones espirituales en Cristo. Y yo quiero que usted lo que primero debe notar es el lenguaje en tiempo pasado que el apóstol Pablo usa para explicarles en tiempo presente a la iglesia de Éfeso los benditos resultados que también se manifestarán en tiempo futuro. ¿Qué, pastor? ¿Me dejó loco en poco rato? ¿Cómo es esto? Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Escúchemelo bien, hermano amado. La salvación llega a ser un túnel del tiempo para nosotros. Es como la Santa Cena. En la Santa Cena confluyen los tres tiempos sobre la iglesia. Cuando cenamos con el Señor, nos vamos al pasado a recordar la obra de la cruz. Nos posicionamos en el presente para poder meditar y examinar cómo es mi relación en mi día a día con Cristo, y me proyecta hacia el futuro para cuando Cristo nos arrebate o venga por nuestras vidas y estemos en la gloria. Pues la salvación es así. Fue pensada, planificada y ya ejecutada en la eternidad pasada. Se activa y va en el día a día como una obra que se va construyendo, aunque en la mente de Dios ya es una obra terminada, porque esto es como el arquitecto. Tiene toda la obra terminada en los planos, aunque hay que desarrollar la obra en el día a día. La salvación es igual. Ya el arquitecto tiene todos los planos, lo que se llama plan de salvación, donde la obra de la salvación está concluida. Y eso fue pensado, diseñado y orquestado completamente antes que Dios creara todas las cosas, en la eternidad pasada. Pero en la vida individual del creyente y colectivo de la iglesia se va armando en el día a día. Pero al mismo tiempo vamos a gozar la herencia en un tiempo futuro. ¿Sabe cuál es el problema? Y de entradita se lo digo, que mucho del lenguaje en la iglesia es: lucha por tu salvación, pelea la buena batalla para ver si eres salvo. Y siempre se usa el lenguaje futuro, a ver si somos salvos, a ver si logramos la salvación, a ver si realmente doy el porte para irme con Cristo. Y Pablo aquí nos está diciendo: a ver, frénate un momento y observa lo verdadero del plan de salvación. La salvación ya fue hecha en el tiempo pasado, en la mente infinita de Dios, en su plan perfecto. Se concretó y quedó en evidencia a través de la cruz. Y ahora a nosotros nos toca en el día a día crecer en esta salvación que ya Cristo otorgó. Y en el día a día, en tiempo presente, nos vamos proyectando hacia la gloria futura. Le va a quedar muy claro en lo que vamos a leer ahora. Ponga atención y voy a repasar los versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ponga atención ahí. O dice que nos va a bendecir como en tiempo futuro, o dice que nos está bendiciendo en tiempo presente.
Cualquier persona con un mínimo de entendimiento en comprensión de lectura se da cuenta que aquí se está usando el pretérito imperfecto en pasado. Vale decir, esto es una obra que a los ojos de Dios, en la mente de Dios, en el plan de Dios y en el preconocimiento de Dios, ya es una obra concluida. Que nos bendijo cuando ya en la eternidad pasada. ¿En qué momento se evidenció esta bendición y se activó? A partir de la cruz de Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo transmitía a la mente del apóstol Pablo y quedó escrito para nosotros? Que ya Pablo veía la misma visión que vio Juan y quedó escrita en el Apocalipsis capítulo 4, cuando ve a 24 ancianos entronizados en la gloria celestial adorando a Dios. ¿Sabe quiénes son esos 24 ancianos? Aunque algunos dicen que representa el total de la iglesia, siempre voy a sostener que 12 representan a los apóstoles y 12 representan a los patriarcas, porque Dios fundamentó su pueblo a través del pueblo escogido y a través del pueblo redimido. Por medio de 12 patriarcas fundó la nación de Israel y por medio de 12 apóstoles fundó la iglesia. Vale decir, Juan en el Apocalipsis, en tiempo presente, se está viendo a sí mismo en tiempo futuro exaltado en la gloria. Si el asunto, amada iglesia, es que para Dios el tiempo no es problema. ¿Qué dice el comienzo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si yo le pregunto qué creó en el principio, usted me va a decir los cielos, otro me va a decir la tierra, y están equivocados. Para que exista un principio, Dios lo primero que echó a andar fue el tiempo. El tema es que Dios está en una dimensión muy diferente, donde no existe el concepto del tiempo, existe el concepto de la eternidad. Y la eternidad es un tiempo, sin límite de tiempo. Tiempo, sin límite de tiempo. Entonces lo primero que Dios echa a andar es el tiempo. Después crea el espacio y después la materia. Y para que la materia pueda ser afectada necesita un espacio y un tiempo que la afecte. Por lo tanto, aquí Pablo, el apóstol en la mente infinita de Dios, ya lo traslada a la gloria. Pablo habla en tiempo pasado de la obra que Cristo haría para salvarnos y de haber sido escogidos de antemano por Dios, y ahora nos posiciona hacia el futuro como sentados en gloria. Pablo nunca dudó de su salvación. Pablo nunca temió que se iba a perder. Y cuando Pablo dice que hay que pelear la buena batalla de la fe, no está hablando que hay que pelear para ver si somos salvos. Pablo está hablando de ser buenos testigos de Cristo aquí en la tierra para dignificar su nombre y para que también alcancemos los galardones en el tribunal de Cristo. Por eso, mucha atención. Nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya en tiempo pasado estamos determinados para reinar en la gloria junto con Cristo. Según nos escogió, ¿cuándo? En Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Aquí está la explicación. Ya desde antes de crear todo, Dios tenía este plan armado. Y antes de crear todo en su mente ya sabe Él quiénes van a ser los salvos. Bendito el Señor. Por eso, si usted ha nacido de nuevo y está dentro del grupo de los salvos, gócese, hermano. No le digo sea un ente inactivo, pasivo. No, sea un ente activo, testificando de Cristo, demostrando con hechos, con actitudes concretas de una salvación que ya Cristo la obtuvo a favor suyo. En amor, habiéndonos, vuelvo a leer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta? Pablo dice, ya son salvos, ahora testifiquen de esa salvación. Y ahora dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está la idea de la adopción, hijos adoptivos. No éramos hijos, ahora somos hijos.
¿Y quién facultó esta obra? Primero la limpieza en la sangre de Cristo y la adopción e incorporación a la familia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Si no me lo cree, vaya a la Biblia, en casita revise. Lea todo el capítulo 8 de Romanos. Pero céntrese a partir del versículo 12 en adelante, principalmente el 14. Va a ver que los que son guiados por Dios, como hijos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo nos adoptó. Éramos bastardos, hijos sin título, pero ahora somos hijos con título, los que hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. ¿Qué dice Juan respecto a esto? San Juan 1, 11 al 13. Por el rechazo de Israel, ahora los que no éramos hijos podemos ser hijos. Pero para ser hijo hay que tener la fe puesta en Cristo, creer en su nombre, aceptarle, recibirle y caminar conforme lo que la Biblia dice. Y estos hijos de Dios no son conforme a voluntad de hombre ni de varón, sino que son nacidos y engendrados por el Espíritu Santo. Ahí se puede entender por qué Cristo le dice a Nicodemo en San Juan 3, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Puedes ser un maestro, puedes ser un teólogo, pero eso no te da la condición de hijo. Tienes que ser hijo primero para que después seas un maestro y un teólogo. Entiéndalo, amigo, por favor. Ahora, aparece la palabrita predestinación que a muchos les causa terror. El destino fatalista que presentaban los griegos en sus filosofías, que era muchos de los puntos que Pablo rebatía contra los filósofos de su tiempo, nada tiene que ver con la bendita doctrina de la predestinación. En el destino fatalista que presenta el pensamiento griego, tú no puedes hacer absolutamente nada en contra de lo que sí o sí te va a ocurrir. Por lo tanto, hay una facción calvinista que habla de la doble predestinación, que es horrible bajo como el enfoque que le dan. Dios escogió simplemente en autoritarismo, este es salvo y este va a ir a condenación, y te perdiste o te salvaste. Lo que pasa es que en la mente infinita de Dios, antes de todas las cosas y antes que siquiera estuviéramos en plan, en mente en nuestros padres, Él nos conoce a cabalidad y Él sabe la respuesta individual de cada uno de nosotros. Y aunque Él sabe cómo vamos a responder al llamado que nos va a hacer, eso tampoco condiciona que Dios nos elija para salvación o a otros para condenación, sino que al mismo tiempo, en su sabiduría perfecta e infinita de saber cómo vamos a responder nosotros, Él, más que llevarnos a un destino fatalista donde vamos a ser títeres en sus manos, Él va a ir creando escenarios, va a ir permitiendo la elaboración de escenarios que siempre van a ser su plan perfecto sobre nuestras vidas, para que nosotros, como criaturas moralmente responsables, vayamos decidiendo, y aunque parezca que vamos decidiendo en error, finalmente en el escenario que Él preparó de antemano, igual vamos a llegar a la meta que Él nos trazó. Entonces, destino fatalista es un ser títere en las manos de un Dios dictador. Predestinación bíblica, Dios preparando escenarios para que sus hijos de antemano transiten por esos caminos, por esos escenarios, y Él detrás de esto se va glorificando. Ahora, ¿qué nos dice acá? Que nos preparó todo esto para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Solo la obra de Cristo nos permite esto, según el puro afecto de su voluntad. Entendemos que la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Pero el testificar, el demostrarnos al mundo como hijos de Dios, sí tenemos mucho que ver nosotros. Porque si yo soy hijo, yo voy a querer conocer más de mi Padre. Y al mundo que no conoce a mi Padre, yo le voy a hablar de ese Padre que me salvó para que otro pueda llegar a la salvación. ¿Me está entendiendo? La Biblia finalmente son las cartas de amor de mi Padre hacia mi vida. Y yo, cuando estudio la Escritura, yo a través de estas cartas de amor
voy descubriendo cómo es mi padre, qué quiere mi padre, qué pide mi padre, qué le gusta a mi padre, qué aborrece mi padre. Y yo ahora no voy a luchar para ser salvo, porque ya lo otorgó Cristo. Ahora yo voy a luchar por dar un buen testimonio de un ser que ha sido salvo, para que otros también lleguen a este conocimiento de la verdad. Y todo esto que presenta el apóstol Pablo, después lo complementa acá con respecto al espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, como Pablo ya da a entender que somos salvos por gracia, que va a ser la temática del capítulo 2, ahora nos va a decir: caminen en nueva vida, vivan su nueva vida en Cristo, hablando y testificando de aquel que los salvó. Sean buenos testigos de Cristo. Vivan su vida en el día a día, en el tiempo presente, sabiendo que ya en el tiempo pasado fueron escogidos y sabiendo que ya en tiempo presente, en la mente de Dios, ya están sentados en los lugares celestiales en gloria. Por eso la iglesia tiene que entender que la iglesia está revestida de gracia, de autoridad y de poder sobre el mundo espiritual. No hay cosa más aberrante que escuchar gente en los púlpitos diciendo que el diablo tiene poquito menos poder que Dios, o que los demonios son seres poderosísimos. No, párele. A nivel netamente humano, sí, son seres que están en otra dimensión, pero como están sujetos a la autoridad de Cristo, ahora nosotros tenemos la autoridad de Cristo para también sujetar ese mundo espiritual. ¿Ah? Entiéndalo bien, por favor. Vea, por favor, que esto que estoy diciendo, el apóstol Pablo lo ratifica acá. Pasemos ahora al versículo 20 al 25, cuando habla del espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando habla de la grandeza extrema del poder de Dios, que está operando en nuestras vidas a través de la obra de Cristo, dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la visión que ve Esteban al final del libro de los Hechos, en el capítulo 7. Ahí Esteban vio al Hijo de Dios sentado a la diestra, y en esa misma posición, en tiempo presente ahora, pero va a ser una realidad futura como algo concreto, pero en las esferas espirituales sí es una realidad. Nosotros junto con Cristo ya estamos sentados a la diestra de Dios. Y eso es lo que el mundo espiritual ve. Por eso, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, un siervo de Dios, un hijo de Dios que le crea al Señor, aplica la autoridad del nombre de Jesucristo, las tinieblas tienen que retroceder y los demonios tienen que sujetarse. Esa es la realidad. Ahora, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, no solo en este mundo, sino en el mundo espiritual. Eso es lo que está diciendo. Y sometió, mucha atención aquí por favor, y sometió algunas cosas, no, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está Cristo, la cabeza, que va a ser un gran énfasis que va a presentar Pablo en Colosenses, y aquí está el cuerpo, la iglesia. Y la cabeza conectada con el cuerpo va a darle poder y revelación de sabiduría y conocimiento a su cuerpo, que es la iglesia. Pero tiene que estar la iglesia con una cabeza visible, Cristo, a través de los pastores, el gobierno de la iglesia, hombres de Dios, mujeres de Dios, mayordomía en la iglesia, visible, idónea, transparente, íntegra, para que el cuerpo de Cristo no sea un elemento acéfalo. ¿Cómo se vería un cuerpo sin cabeza? Primero, no tiene vida y no tiene sentido, no tiene razón. Cristo es la cabeza, por lo tanto es la coronación de la iglesia.
Y esa cabeza, que es Cristo, le da dirección, revelación, sabiduría, entendimiento, poder, autoridad, potestad y dominio a su iglesia sobre las esferas espirituales. Pero ¿por qué a veces no se manifiesta esto? Porque hay una desconexión entre la cabeza, que es Cristo, y su cuerpo, que es la iglesia. Por eso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo. Por esta causa Pablo doblaba sus rodillas para que la iglesia comprendiese estas verdades. Y las resumo en conclusión. Conclusión número 1. Somos adoptados hijos de Dios, que vivimos nuestra salvación en tiempo presente, ya concretada en la mente de Dios en tiempo pasado, pero nosotros esperando la glorificación en tiempo futuro. Conclusión número 2. Como cabeza, Cristo dirige la iglesia. Nosotros como su cuerpo testificamos de Él aquí en la tierra. Y conclusión número 3. Debemos nosotros, amados en Cristo, comprender esta realidad y esta verdad. Que ahora somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, los que han nacido de nuevo, y estamos llamados a un destino de gloria. Debemos caminar con los pies bien puestos en la tierra y la mente puesta en el cielo, sabiéndonos salvos por gracia, inmerecedores, pero que hemos merecido gracias a los méritos de Cristo, para que caminemos con nuestra frente en alto, no de orgullo, sino de privilegio de ser llamados los hijos de Dios, los cuales ahora obramos para dejar en alto el nombre del Evangelio y para poder, como hijos de Dios, testificar con vida y conducta de aquel que nos salvó, amándonos hasta la muerte. Consejo: creamos esta palabra, que Dios de antemano nos conoció, nos escogió, nos salvó, que en tiempo presente se va manifestando esta salvación de menos a más, y que a futuro estaremos en la gloria junto con el Señor Jesucristo. Vivamos un evangelio real, teórico, práctico y de impacto en nuestro entorno. Consigna y lema para el día de hoy: salvo por gracia, testigo por fe. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. Oh yes, I do.